Tienes que estar bromeando. Thatchtoe parloteó con sus mandíbulas cristalinas, haciendo un ruido parecido a una risa. Entre los aridianos, eso es lo que envían para representar a su especie en el programa de intercambio. Parece que se rompería si le respiraras. La representante humana, la doctora Sarah Chen, mantuvo su sonrisa profesional a pesar de haber escuchado variaciones de este sentimiento aproximadamente 8000 veces. Desde que se unió a la Comisión de Intercambio Educativo Galáctico, señaló la pantalla holográfica que mostraba varios logros atléticos humanos, incluyendo actuaciones olímpicas y secuencias de deportes extremos. Te lo aseguro, administrador Thatch, los humanos somos bastante resistentes a pesar de nuestra aparente fragilidad. Emma, aquí está una de nuestras mejores estudiantes tanto en lo académico como en lo deportivo. Emma Martínez, el tema de su discusión, se paró en la posición de descanso cerca, tratando de no inquietarse. Bajo el escrutinio del administrador alienígena, con 27 y 63 kilogramos, era decididamente promedio para los estándares humanos en comparación con el ser cristalino de 2,4 metros que la examinaba, aunque supuso que sí se veía. Los ojos terciarios de Zal, bastante frágiles y resistentes, giraron independientemente para enfocarse en diferentes partes del cuerpo de Emma. Su especie ni siquiera tiene un exoesqueleto adecuado. Básicamente son bolsas de agua unidas por ¿cómo lo llamaron calcio? Entre otras cosas, respondió el Dr. Chen diplomáticamente, pero creo que encontrarán, y sus requisitos atmosféricos. Zal continuó entusiasmado con su tema favorito, las innumerables maneras en que los humanos eran obviamente inferiores a prácticamente todas las demás especies espaciales. La más mínima variación en la presión o composición y comienzan a experimentar efectos negativos. La mayoría de las especies pueden al menos soportar unas pocas horas en el vacío. Emma no pudo evitarlo. Sí, pero ¿pueden la mayoría de las especies sobrevivir a una puñalada en el estómago y aún así arrastrar a un compañero herido a un lugar seguro? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El Dr. Chen le lanzó una mirada de advertencia, pero Emma insistió porque los humanos lo han hecho varias veces. De hecho, tenemos casos documentados de personas que sobreviven a lesiones ridículas y simplemente siguen adelante. La forma cristalina de Thatch te cambió. A través de varios colores en rápida sucesión, el equivalente de su especie a chisporrotear. Eso es. Claramente propaganda. Ninguna especie podría. ¿Le gustaría ver los registros médicos? El Dr. Chen intervino suavemente, mostrando otra pantalla holográfica. Tenemos una extensa documentación de casos de supervivencia humana que la mayoría de las otras especies considerarían imposibles. Es una de las razones por las que creemos que Emma será una excelente incorporación a su alumnado. El color del administrator. Quizás se estableció en un movimiento dudoso, pero las consideraciones de responsabilidad por sí solas están cubiertas por los acuerdos de intercambio estándar. El Dr. Chen terminó justo cuando acordamos adaptarnos a los requisitos especiales de sus estudiantes cristalinos en nuestras instalaciones terrestres. La comisión ya lo aprobó. Emma observó el intercambio con creciente diversión. Sabía que el Dr. Chen había pasado por esto docenas de veces antes. Los extraterrestres siempre comenzaban escépticos sobre las capacidades humanas, pero generalmente cambiaban de opinión una vez que veían a los humanos en acción, generalmente después de que dichos humanos hicieran algo que los extraterrestres consideraban imposible o criminalmente imprudente, a menudo ambos. El color de Saki cambió a un gris azulado resignado. Muy bien, el papeleo está en orden y la comisión lo aprobó. Dirigieron sus 4 ojos a Emma, pero seguirás todos los protocolos de seguridad. La carta entendió que no había riesgos innecesarios. Emma asintió solemnemente, aunque no pudo reprimir su sonrisa. Por supuesto, administrador. La seguridad es lo primero. El Dr. Chen logró esperar hasta que regresaran al transporte antes de mirar a Emma. ¿De verdad? Tuviste que mencionar las estadísticas de supervivencia a puñaladas. ¿Qué es cierto? Y tienes que admitir que su rostro o su estructura cristalina eran bastante invaluables. Cuando sacaste esos registros médicos, solo intenta ser diplomático. Una vez que las clases comiencen, estamos tratando de mejorar las relaciones entre especies, no de provocarles ataques cardíacos. El Dr. Chen hizo una pausa. ¿Los seres cristalinos siquiera tienen corazón? Probablemente debería saberlo. No se preocupe, doctor, me portaré bien. La sonrisa de Emma se ensanchó. A menos que sepas que algo interesante sucede. El Dr. Chen simplemente suspiró. Resultó que algo interesante tardó menos de 2 semanas en manifestarse. Emma había
Se instaló en sus clases en la Academia de Intercambio Galáctico con relativamente poco alboroto. Sí, hubo las esperadas miradas y comentarios susurrados sobre su evidente blandura. Y sí, tuvo que explicar varias veces que no, los humanos no necesitaban estar envueltos en plástico de burbujas entre clases. Pero en general, todo iba bien hasta el incidente de xenobiología avanzada. Estaban estudiando estructuras celulares comparativas, lo que implicaba trabajo práctico de laboratorio con varias muestras biológicas. Emma se asoció con TX, un miembro de una especie basada en silicio que parecía un cruce entre una mantis religiosa y una escultura art déco cromada, y Bree en una nube de gas flotante contenida dentro de un sofisticado traje ambiental. Todavía no entiendo lo que decía TX mientras manipulaban cuidadosamente su muestra con herramientas especializadas. ¿Cómo se las arregla su especie para mantener la integridad estructural sin ningún tipo de sistema de soporte externo rígido? Tenemos un soporte interno. Emma respondió centrándose en su propia muestra a través de un microscopio. El esqueleto proporciona estructura y los músculos mantienen todo unido. Funciona bastante bien para nosotros, pero es tan ineficiente. Tragan. Intervino su voz a través de sus trajes. El traductor con un leve silbido. Todo ese tejido blando expuesto a un daño potencial. Al menos mi especie dispersa el impacto en toda nuestra forma gaseosa. Sí, bueno, ser blando también tiene sus ventajas. Emma dijo que somos bastante flexibles, y el resto de su oración fue interrumpida por una alarma repentina. Las luces rojas de claxon comenzaron a parpadear en todo el laboratorio, advirtiendo al sistema automatizado que anunció en varios idiomas. Se detectó una brecha de contención en la unidad de almacenamiento de muestra 7. Liberación inminente de material peligroso. Evacuo de manera ordenada. El laboratorio estalló en caos. Los estudiantes de varias especies comenzaron a correr hacia las salidas. Algunos volaron, otros rodaron, algunos galoparon sobre múltiples patas. Emma estaba a punto de unirse a ellos cuando notó que TX no se había movido. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos. No puedo. La superficie cromática de TX había adquirido un brillo opaco y preocupado. Mis servos locomotores están bloqueados. Creo que las propiedades electromagnéticas de la muestra afectaron el mecanismo de mis articulaciones. La señora Emma miró la salida y luego a su compañero de laboratorio. El sistema de advertencia ahora estaba contando regresivamente hasta la brecha de contención. Atención, liberación de material peligroso en 30 segundos. Oh, no, no vamos a hacer esto. Emma murmuró y luego levantó la voz. Breen, Aadame con TX. La nube de gas está vacilando, pero la brecha de contención será mucho peor si alcanza a todas las demás muestras aquí. Vamos. Juntos lograron hacer que la forma rígida de TX se moviera hacia la salida. Emma tomó la mayor parte del peso, lo cual fue considerable dado que TX estaba básicamente hecho de metal viviente. Mientras Breen usaba los campos manipuladores de sus trajes ambientales para ayudar a guiarlos y estabilizarlos, se liberó material peligroso en 15 segundos. Estaban a medio camino de la puerta cuando se escuchó un crujido agudo detrás de ellos. Emma miró hacia atrás para ver que la unidad de almacenamiento de muestra 7 desarrollaba fracturas de telaraña en su superficie. Eso no es bueno. Observó que la unidad explotó. Emma no pensó que solo se movió y empujó a TX hacia adelante mientras intentaba protegerlos de los escombros. Sintió que algo afilado le cortaba la espalda seguido de una sensación de ardor que sugería que lo que había estado en esa unidad de muestra probablemente no era bueno para la biología humana. El silbido de Emma Breen había subido varias octavas en alarma. «Estás perdiendo líquido rojo». «Sí, hacemos eso». A veces Emma gruñó, y siguió empujando a TX hacia la salida. «Está bien, sigue moviéndote, pero muévete ahora». «Atención médica». Más tarde, finalmente atravesaron la puerta justo cuando el escudo de contención de emergencia se cerró de golpe detrás de ellos. Los drones médicos ya estaban convergiendo en su posición y Emma podía escuchar los rápidos pasos de la emergencia. El equipo de respuesta se acercaba. Ella logró ayudar a EAS a tumbarse contra una pared antes de que sus piernas decidieran que ya habían tenido suficiente de esta tontería y se doblaron. Se sentó de manera bastante abrupta al lado de su compañera de laboratorio. «Mira», dijo tratando de ignorarla. La forma en que su visión comenzaba a flotar te decía que ser blando tiene sus ventajas. Las estructuras de soporte externas rígidas están sobrevaloradas. La superficie de tila se onduló con colores preocupados. «Estás herida». «Por mi culpa, ahora solo estoy».
Emma parpadeó con fuerza tratando de concentrarse. Está bien, tal vez un poco herida, pero está bien. Los humanos son realmente buenos para curar. Pregúntale a la doctora. Chen. Tiene como gráficos y esas cosas. El equipo médico. Llegó justo cuando Emma comenzó a desplomarse de lado. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue a uno de los médicos alienígenas, exclamando por el vacío. Todavía está consciente e intentando comunicarse incluso con ese nivel de exposición a toxinas. ¿Cómo es posible? Emma se despertó en la bahía médica 3 días después y se encontró en el centro de lo que parecía ser un intenso debate científico, una tasa de curación absolutamente sin precedentes. Una voz decía que la regeneración celular por sí sola. Pero la absoluta imprudencia de la acción, otra voz respondió, sin tener en cuenta la seguridad personal, eso es algo que nos pasa. Emma graznó, lo que provocó que varios de los alienígenas reunidos saltaran, flotaran o vibraran de sorpresa. Estás despierto. La voz familiar de la doctora. Chen corto el parlotio. Apareció junto a la cama de Emma, luciendo aliviada y exasperada a la vez. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión lleno de avispas enojadas, Emma respondió honestamente, pero supongo que eso es mejor de lo que debería sentirme en base a todo el murmullo científico emocionado que estoy escuchando. Podría decirse que los labios de la doctora Chen. se crisparon. Aparentemente, la muestra que rompió la contención era un compuesto bioquímico particularmente desagradable. Debería haber disuelto cualquier forma de vida basada en carbono en sus moléculas componentes en cuestión de minutos. Emma consideró esto bueno, eso habría sido una mierda. Esto provocó una serie de silbidos y chasquidos de sorpresa del personal médico alienígena reunido, uno de ellos un ser que parecía estar hecho completamente de patrones geométricos cambiantes. Se acercó a su cama. No pareces particularmente preocupada por tu casi disolución, observaron a Emma encogiéndose de hombros. Luego inmediatamente se arrepintió cuando su espalda le recordó que todavía estaba bastante enojada por los eventos recientes, quiero decir. No sucedió, así que hizo una pausa. Espera, ¿cómo están Tila y Vine? ¿Están bien? De acuerdo, ambas están bien. El Dr. Chen le aseguró que los sistemas locomotores de TX han sido reparados y el traje ambiental de B los protegió de cualquier exposición. Han estado bastante preocupados por ti en realidad, junto con la mayoría del cuerpo estudiantil, la mayoría de los que y la sonrisa del Dr. Chen había definitivamente tomado un borde divertido. Se corrió la voz de que te negaste a evacuar sin tus compañeros de laboratorio. Sufrió una lesión potencialmente letal y luego, continuó funcionando lo suficiente para garantizar su seguridad. Te has convertido en una especie de celebridad en el campus. Genial, Emma gimió. Justo lo que necesitaba. Más atención en el humano blando. En realidad, el patrón geométrico que se interpuso. el consenso general. Parece ser que los humanos son significativamente más duraderos de lo que se había estimado anteriormente. Varios departamentos han solicitado permiso para estudiar su especie. Capacidad notable para seguir funcionando mientras están heridos. Oh no, Emma. Dijo que de ninguna manera. No me convertiré en un sujeto de investigación. Es demasiado tarde. El Dr. Chen dijo. Alegrement. La comisión está emocionada. Aparentemente, sus acciones heroicas han despertado un interés sin precedentes en los estudiantes de intercambio humanos. Hemos recibido docenas de nuevas solicitudes de instituciones que anteriormente ni siquiera considerarían acoger humanos. Emma dejó caer la cabeza hacia atrás contra la almohada. Esta es la venganza por el comentario sobre las estadísticas de apuñalamientos. No es así. No tengo idea de lo que quiere decir. El Dr. Chen respondió inocentemente. Ahora, ¿le gustaría escuchar sobre todos los compromisos para hablar en público a los que ha sido invitado? Varias instituciones académicas prestigiosas están muy interesadas en su perspectiva sobre la cita manteniendo la función cognitiva mientras experimenta la disolución celular. Te odio, tanto ahora mismo piensa en ello como una oportunidad de aprendizaje para la ciencia. La réplica de Emma fue interrumpida por la llegada de Tila y Bren, que aparentemente habían estado acechando nerviosamente en el pasillo. La superficie de Tila estaba pasando por patrones ansiosos de color mientras la forma gaseosa de Bren se arremolinaba en Eds agitados dentro de su traje. Emma, Tila exclamó. Estábamos tan preocupados que el médico dijo que la toxina debería haber sido fatal. Sí, eso lo entendemos mucho. Emma respondió que los humanos son sorprendentemente difíciles de matar para la frustración constante de básicamente todo lo que alguna vez lo intentó. ¿Pero por qué te quedaste?
Breen. Silbó suavemente. Debiste haber sabido que era peligroso. Emma miró entre sus dos compañeros de laboratorio, tratando de descubrir cómo explicar algo que para ella parecía cegadoramente obvio. Porque necesitabas ayuda, quiero decir. Eso es lo que hacen los humanos. Vemos a alguien en problemas, ayudamos, a veces funciona, a veces nos disolvemos un poco, pero seguimos intentándolo de todos modos. Hubo un momento de silencio mientras los extraterrestres procesaban esto. Tu especie es completamente loca, dijo finalmente Tila, pero su tono era admirativo. Maravilloso, pero loco, eso también es algo que entendemos mucho. Emma estuvo de acuerdo. Se volvió hacia el Dr. Chen. Así que sobre esos compromisos de hablar, si puedo usarlos para hablar sobre todas las otras cosas locas que los humanos han sobrevivido, porque tengo algunas historias geniales sobre personas a las que les cayó un rayo varias veces y simplemente caminaron para que se les pasara. La doctora Chen se pellizcó el puente de la nariz. Voy a tener tanto papeleo que presentar. Eso es un sí cierto. El personal médico extraterrestre reunido observó fascinado cómo el Dr. Chen levantó las manos en señal de rendición mientras Emma sonreía triunfante. Varios de ellos ya estaban tomando notas sobre lo que parecía ser la capacidad humana para negociar mientras técnicamente todavía se recuperaba de la disolución, y así fue como Emma Martínez, que solo quería estudiar xenobiología, accidentalmente se convirtió en la principal experta de la galaxia en humanos. Son mucho más metal de lo que crees. Un análisis científico de la durabilidad humana y los pobres instintos de autoconservación. Ella se aseguró de enviarle al administrador Zacol una copia de su primer artículo publicado. Su respuesta fue un extenso discurso sobre las preocupaciones de responsabilidad y los protocolos de seguridad adecuados, coloreado en varios tonos de malva exasperado, que fue enmarcado y colgado en su oficina en la Academia de Intercambio Galáctico, donde finalmente aceptó un puesto como profesora de un curso muy popular llamado Resiliencia Comparativa de Especies. ¿Por qué nunca debes asumir que las blandas son inofensivas? El curso tenía una lista de espera de 3 semestres y era obligatorio verlo para cualquiera que estuviera considerando albergar estudiantes de intercambio humanos. Emma consideró esto una victoria, incluso si el Dr. Chen todavía ocasionalmente la molestaba por esa primera presentación sobre ejemplos históricos de humanos que ignoraron por completo las heridas fatales porque estaban demasiado ocupados para morir. Al menos esperó hasta estar completamente curada para darle esa curación casi curada, lo suficientemente cerca 5 años después. Y eso, estudiantes, es la razón por la que nunca se debe asumir que un humano está incapacitado solo porque ha perdido lo que afirman es una cantidad innecesaria de sangre. Emma concluyó apagando la pantalla holográfica que había estado mostrando imágenes históricas de varias historias de supervivencia humana. ¿Alguna pregunta? Todos los apéndices, tentáculos y órganos sensoriales del aula se dispararon simultáneamente. Emma reprimió una sonrisa. Esta siempre fue su parte favorita del semestre. Sí, correal, asintió a un estudiante cristalino que tenía un parecido sorprendente con el administrador Zach. De hecho, el profesor Martínez, mi unidad parental, insiste en que su incidente de supervivencia de laboratorio fue una anomalía estadística y no debe usarse como base para las capacidades humanas. La joven superficie aridiana parpadeó con vergüenza. Insistieron bastante en que lo mencionara durante la clase. ¿Cómo es que el administrador Zach sigue escribiendo memorandos tan contundentes sobre los protocolos de seguridad adecuados? De hecho, los han recopilado en un libro. Xel admitió que se publicará el mes que viene. Prueba humana en su institución, una guía completa para no impedir que los humanos hagan lo imposible. La clase estalló en risas de diversas especies. Incluso los estudiantes de gasas, con sus trajes ambientales, estaban vibrando de diversión. Bueno, díganles que me siento honrada de haber inspirado un trabajo tan completo. Emma dijo. Recuérdeles que todavía estoy esperando su respuesta a mi último artículo sobre la improbabilidad estadística de las tasas de supervivencia humana. ¿Por qué las matemáticas siguen equivocándose? Otro estudiante. Una colección flotante de orbes bioluminiscentes pulsaba con curiosidad. Profesor, ¿es cierto que está trabajando con el Consejo Médico Galáctico para revisar los protocolos estándar de triaje para pacientes humanos? Oh, sí. Emma se iluminó. Ha sido un proyecto fascinante. ¿Sabía que hasta hace poco la mayoría de las instalaciones médicas extraterrestres? Declarar a los humanos clínicamente muertos si sus corazones se detenían. Aparentemente, la idea de que podamos ser revividos con éxito varios minutos después de un paro cardíaco estaba causando un gran revuelo en la comunidad médica, pero ¿cómo es posible? Un estudiante con aspecto de mantis parloteó una vez que el órgano circulatorio principal dejó de funcionar. Esa es una introducción perfecta a la clase de la próxima semana sobre milagros médicos humanos.
Porque la muerte a veces necesita una segunda opinión. Emma, revisa la hora. Lo que me recuerda que tu tarea para la próxima clase es revisar los estudios de caso que he subido sobre la práctica humana de caminar y preparar una breve presentación sobre por qué este enfoque fascina y horroriza a la vez a la mayoría de los profesionales médicos no humanos. Mientras los estudiantes salían, flotaban, rodaban, o en un caso, se teletransportaban. Emma notó que el Dr. Chen se apoyaba en el marco de la puerta con una expresión divertida. Además, las solicitudes para el programa de intercambio humano han aumentado un 300% desde que comenzamos a exigir este curso para todos los estudiantes de xenología. Es cierto, aunque no estoy seguro de si es porque están fascinados por la resiliencia humana o... Solo quiero ver si realmente demuestras lo que dices en tus clases. Emma puso cara de inocente. No tengo ni idea de a qué te refieres. El incidente con la antorcha de plasma fue una demostración completamente imprevista de la tolerancia humana al calor. Te prendiste fuego en el brazo solo un poquito y eso confirmó mi punto sobre nuestros mecanismos de respuesta al dolor. El Dr. Chen suspiró con el suspiro sufrido de alguien que ha pasado los últimos 5 años lidiando con el enfoque único de Emma sobre la educación interespecies. La comisión quiere saber si, al parecer, considerarás escribir un libro de texto. Tus apuntes de clase han estado circulando por algunas de las instituciones académicas más prestigiosas y su gran interés en estandarizar tus ideas únicas. Emma se animó. Puedo incluir lo del humano que sobrevivió al impacto de un rayo 7 veces, supongo, y el tipo que cayó 9000 metros sin paracaídas y vivió dentro de lo razonable. Ah, ¿y qué tal si no hay explosiones? El Dr. Chen dijo con firmeza, no eres divertido. Emma recogió su material didáctico. Bien, pero definitivamente lo incluiré. El capítulo sobre por qué los humanos creen que todo es potencialmente mascota. Un estudio sobre la terrible toma de decisiones que, de alguna manera, sigue funcionando. Todavía no puedo creer que hayas logrado domesticar esa forma de vida basada en silicio de próxima B. Rocky es un chico muy bueno y no oiré otra cosa. Como si la hubieran invocado por su nombre, una criatura cristalina que parecía una cruza entre una roca y un cachorro entró corriendo en el aula, dejando pequeños arañazos en el suelo con sus garras duras como diamantes. Hizo un sonido como el de las campanillas de viento en un terremoto y procedió a intentar subirse al regazo de Emma a pesar de pesar aproximadamente tanto como un coche pequeño. Ver Emma. Lo que parecían las orejas de Rocky, produciendo un melodioso chirrido que indicaba felicidad. ¿Quién es un buen chico prácticamente indestructible? Dr. Chen observó la pantalla con resignación. Diversión. Sabes, cuando te enviamos aquí como estudiante de intercambio, no esperaba que revolucionaras todo el campo de la xenobiología. Para ser justos, solo hice sobrevivir a cosas que técnicamente deberían haberme matado varias veces. La parte de la revolución simplemente sucedió. Hablando de eso, el departamento de física me pidió que te recordara que la incertidumbre cuántica no significa que puedas ignorar las leyes de la termodinámica. Esa fue una vez que rompiste la causalidad. Emma solo un poco y finalmente volvió a su lugar. Rocky emitió otro sonido metálico e intentó lamerle la cara a Emma con su lengua cristalina. Esto había resultado peligroso las primeras veces, pero Emma había aprendido a esquivar en el momento justo para evitar laceraciones faciales, mientras que Rocky seguía sintiéndose apreciado. Emma dijo, retirándose. Debajo de su mascota mineral, tengo una reunión con el departamento de xenolingüística. Quieren hablar de mi teoría sobre cómo las palabrotas humanas se traducen perfectamente en todos los idiomas conocidos, a pesar de que supuestamente son imposibles en varios. Quiero saber cómo lo descubriste. Probablemente no, pero te prometo que esta demostración no causará daños materiales. Probablemente, lo más probable. Estoy casi seguro. La DRA. Chen negó con la cabeza mientras Emma salía. Rocky, traqueteando, la seguía por la ventana. Podía ver a un grupo de estudiantes reunidos alrededor de la puerta de la oficina de Emma, presumiblemente esperando su infame horario de oficina, donde contaba historias cada vez más improbables, pero completamente documentadas, sobre la supervivencia humana. Al menos lleva el equipo de seguridad adecuado últimamente. La DRA. Chen murmuró para sí misma en la distancia. Se oyó un sonido que podría haber sido una explosión, seguido de la voz de Emma gritando, algo que se suponía que debía ocurrir. ¿Alguien sabe si las cejas humanas vuelven a crecer más rápido o más lento la quinta vez que pregunta por un amigo? DRA. Chen tomé nota mental de actualizar la póliza de seguros de la institución. Un día más en la Academia de Intercambio Galáctico, donde los rasgos más notables de la humanidad,
resiliencia, imprudencia y la desconcertante capacidad de sobrevivir prácticamente a cualquier cosa, se documentaban cuidadosamente para la edificación y el horror de las futuras generaciones de xenobiólogos. Si el número de especies que solicitaban proyectos de investigación conjunta con humanos había aumentado exponencialmente desde que Emma empezó a enseñar, probablemente fuera solo una coincidencia. Aunque el Dr. Chen se aseguró de abastecer la enfermería con todo lo necesario por si acaso, nunca se es demasiado precavido cuando los humanos decidían demostrar sus notables habilidades de supervivencia, especialmente si esa humana era Emma Martínez, quien había convertido la supervivencia en un arte y en un programa de investigación sorprendentemente bien financiado. Mientras otra pequeña explosión resonaba por los pasillos, seguida del sonido de una entusiasta discusión científica y el embarque del cristal de Rocky, el Dr. Chen decidió que probablemente era hora de empezar a trabajar en el papeleo del seguro, por si acaso. Bienvenidos a la 47ª Conferencia Anual de Xenobiología Galáctica. El anunciador holográfico intervino amablemente. La oradora principal de hoy es la profesora Emma Martínez, quien presenta su controvertido nuevo artículo. Un análisis científico de cómo los logros humanos se correlacionan con la toma de decisiones estadísticamente desaconsejable. La sala de conferencias estaba repleta de seres de todo tipo. Algunos flotaban, otros cambiaban de fase y al menos uno parecía estar. Ecuación matemática de la ascensión. Todos estaban concentrados en el humano. Subiendo al escenario, un humano que en solo 5 años se había convertido simultáneamente en la figura más célebre y más preocupante de la xenobiología moderna. Emma tomó su lugar en el podio, se ajustó las cejas recién crecidas, que, como resultó, habían vuelto a crecer un poco más gruesas después de la 5ª vez, y sonrió a su audiencia antes de comenzar. Me gustaría abordar las preocupaciones de seguridad planteadas por ciertos miembros de la comunidad médica. Hizo una pausa significativa. Sí. Administrator, Zach Tall. Vi su último memorando, las 37 páginas. Disfruté especialmente la sección titulada ¿Por qué los humanos no deberían ser permitido definir qué constituye una distancia segura de los fenómenos experimentales? Una forma cristalina familiar en la primera fila cambió a un Malva avergonzado. Sin embargo, Emma continuó, me gustaría señalar que la demostración de hoy ha sido totalmente aprobada por no menos de 3 juntas de seguridad, 2 comités de ética y un grupo de monitoreo de paradojas temporales ligeramente preocupado. Además, le prometí al Dr. Chen que no volvería a romper la causalidad, así que vamos a mantener las cosas relativamente simples. El público susurró nervioso. Habían aprendido que cuando Emma Martínez decía relativamente simple, generalmente se refería a algo que terminaría siendo citado. En futuros protocolos de respuesta a emergencias ahora, ¿quién está listo para aprender sobre cómo los humanos descubrieron la mayoría de nuestros primeros tratamientos médicos a través de lo que cualquier especie racional consideraría un ensayo y error absolutamente demente? Las siguientes 2 horas incluyeron una demostración integral y ocasionalmente explosiva del enfoque histórico de la humanidad al descubrimiento médico. Emma había traído varias recreaciones históricas, incluida una explicación detallada de cómo los humanos descubrieron que plantas eran comestibles simplemente comiéndolas y viendo lo que sucedía. Una recreación sorprendentemente interesante de las primeras técnicas de cirugía con las advertencias apropiadas para las especies. Sensible a las discusiones sobre la anatomía interna humana. Una digresión fascinante sobre cuántos medicamentos utilizados actualmente se descubrieron a través de lo que Emma denominó accidentes espectaculares. Cuando llegó a la sección sobre cómo los humanos básicamente habían inventado la medicina del trauma a través de historias de supervivencia cada vez más improbables, incluso la ecuación matemática. Sensible estaba tomando notas rápidas y eso nos lleva a mi ejemplo favorito personal. Emma dijo que mostrar una pantalla holográfica. La capacidad humana de sobrevivir a cosas que, según todas las leyes matemáticas y físicas, deberían ser instantáneamente Fatal. O como me gusta llamarlo porque las estadísticas siguen presentando quejas formales sobre nosotros, hizo un gesto hacia Rocky, que había estado sirviendo como asistente muy entusiasta durante toda la presentación, la criatura cristalina. Avanzó de un salto llevando un cristal de datos en sus dientes duros como diamantes. Gracias, Rocky. Ahora veamos algunos números que enojarán mucho a nuestros amigos físicos. El Dr. Chen, observando desde un costado del escenario, tuvo que admitir que Emma había recorrido un largo camino desde esa primera estudiante de intercambio que accidentalmente revolucionó la xenobiología al negarse a morir cuando las matemáticas decían que debería haberlo hecho. Desarrolló un verdadero talento para hacer que el concepto absolutamente aterrador de la
Durabilidad humana fuera entretenido y educativo. La presentación iba sorprendentemente bien, solo 2 explosiones menores, y esas habían sido completamente intencionales cuando estalló una conmoción en la parte trasera del pasillo. Violación de seguridad. En el ala experimental una voz robótica anunció falla de contención de materiales de investigación de anomalías temporales. Todos los seres evacúen de manera ordenada. El resto de la advertencia fue ahogada por el sonido de la realidad y Pando un remolino de improbabilidad cronológica comenzó a formarse cerca del techo. «Oh, vamos», Emma murmuró en su micrófono. «Prometí específicamente que no habría rupturas de causalidad hoy». La audiencia comenzó a evacuar. La mayoría de ellos habían asistido a suficientes conferencias de Emma para saber cuando las cosas estaban a punto de ponerse interesantes de la peor manera posible. La ecuación matemática consciente se dividió brevemente por 0 en pánico antes de recomponerse y fluir hacia la salida. El profesor Martínez anunció que uno de los drones de seguridad subía rápidamente al escenario. La anomalía temporal está causando una ruptura localizada de las constantes físicas. Los procedimientos de contención estándar están resultando ineficaces. Emma miró el creciente vórtice, luego su presentación abandonada. Luego a la doctora Chen, que ya se estaba pellizcando el puente de la nariz en anticipación del papeleo que esto generaría. ¿Qué tan malo sería si no?, dijo la doctora Chen con firmeza, pero podría. Absolutamente no. ¿Qué pasaría si me pusiera rocoso con Emma? El vórtice eligió ese momento para comenzar a comer trozos de la estabilidad cronológica del edificio. Partes de la sala de conferencias comenzaron a experimentar múltiples periodos de tiempo simultáneamente. Emma dijo razonablemente: «O puedo intentar algo increíblemente estúpido que podría funcionar, o podemos ver esta anomalía temporal, reescribir los últimos 5 años de investigación xenobiológica, incluidos todos esos encantadores protocolos de seguridad en los que todos trabajaron tan duro». El Dr. Chen miró el vórtice que ahora estaba causando que varias sillas experimentaran toda su existencia simultáneamente, desde las materias primas hasta la muerte. específica por calor. Bien, pero quiero que quede claro que te desaconsejé enfáticamente lo que sea que estés a punto de hacer. Emma sonrió. Rocky, muchacho, ¿cómo te sientes acerca de ayudarme a demostrar por qué los humanos son la única especie lo suficientemente loca como para surfear anomalías temporales? Rocky hizo un sonido de timbre emocionado que sugería que estaba completamente de acuerdo con cualquier idea terrible que se le hubiera ocurrido a su humano esta vez. Eso es lo que pensé. Ahora, déjame ajustar estos estabilizadores gravitacionales. Y los siguientes minutos se describirían más tarde en no menos de 17 artículos de física diferentes, 3 disertaciones de mecánica temporal y una reclamación de seguro muy larga que había para ser archivado por triplicado en múltiples líneas de tiempo. Solo para estar seguros, la versión corta fue que Emma Martínez, acompañada por su mascota de cristal, un perro de roca, logró estabilizar una anomalía temporal a través de lo que luego describió como estupidez humana aplicada combinada con matemáticas suficientemente avanzadas. La versión más larga involucraba varias ramas completamente nuevas de la física y al menos una paradoja que solo podía explicarse. Una áspera danza interpretativa interpersonal. Cuando el polvo cronológico se asentó, Emma se encontró de pie en la sala de conferencias parcialmente reconstruida, rodeada de drones de seguridad muy confundidos y un Rocky ligeramente quemado pero muy feliz. «Acabas de surfear una anomalía temporal a lomos de una forma de vida de silicio mientras recitabas ecuaciones cuánticas al revés», preguntó el Dr. Chen débilmente. «Quizás». Emma le dio una palmadita a Rocky, que vibraba a varias frecuencias diferentes simultáneamente, pero por lo demás parecía estar bien, aunque técnicamente creo que algunas de las ecuaciones estaban desviadas. El tiempo se estaba volviendo un poco no lineal hacia el final. La comisión tendrá opiniones sobre esto. La comisión siempre tiene opiniones. Emma se sacudió el polvo temporalmente desplazado de la chaqueta. Además, piensen en las oportunidades de investigación. Acabamos de demostrar que la imprudencia humana puede alterar las fuerzas cósmicas fundamentales si se aplica con suficiente entusiasmo. Eso es lo que me temo. El Dr. Chen miró a su alrededor en la sala de conferencias, que aún experimentaba algunas fluctuaciones temporales menores, pero gradualmente estaba volviendo a una relación normal con la causalidad, aunque supongo que esto apoya tu tesis sobre el logro humano correlacionado con decisiones estadísticamente desaconsejables. Emma se iluminó. Esto es material perfecto para mi próxima presentación. Porque las técnicas humanas de resolución de problemas no deberían funcionar,
Pero de todos modos, un estudio de caso sobre mecánica temporal y malas decisiones de vida. La DRA. Chen suspiró. Empezaré con el papeleo mientras los equipos de limpieza comenzaban a lidiar con los diversos objetos desplazados temporalmente. Y una versión muy confusa de Rocky, en un universo paralelo, que decidieron conservar porque, como señaló Emma, nunca se pueden tener demasiadas mascotas de silicio. Emma comenzó a tomar notas para su próxima serie de conferencias. Tenía la sensación de que el surf temporal. Wandering One, ¿por qué se prohíbe a los humanos participar en la mayoría de las investigaciones sobre viajes en el tiempo? Iba a ser muy popular. El próximo semestre, suponiendo, por supuesto, que el Departamento de Física alguna vez la perdonara por demostrar que las leyes de la termodinámica podían suspenderse temporalmente mediante lo que ella llamó una aplicación suficiente de la determinación humana y un control deficiente de los impulsos. Pero eso era un problema para la Emma del futuro, la Emma del pasado o posiblemente la Emma de una línea temporal alternativa. Los viajes en el tiempo se volvieron temporales. Pronombres muy complicados para continuar.